ya calificados, lo regresé. En realidad, pues hubo buenas notas, se mantuvieron en buenas notas, hubo quienes sí les fue mal, pero son muy pocas personas. Y a esas personas que no lograron pasar el examen, hay que ponerse muy bien las pilas, todavía tienen la oportunidad de entrar a prácticas si mantienen, ya saben que es promedio de 7, ¿sale? Así es que todavía hay chancita de 2 parciales más. Y pues hubo quienes también sacaron un examen íntegro. Muchas felicidades a esas personas, no fueron 2, pero pues las hay. Y otras notas altas también que vale la pena destacar y felicitar. Muy bien. Voy a compartir mi presentación, mi pantalla. Hoy no hay participación. Vamos a comenzar con la segunda parte. Lo que logramos avanzar. De hecho, pues ayer no hubo clase. Nos atrasamos un poquitín. Pero bueno, ya entramos al corriente, tampoco es tan grave. Ok. En esta segunda fase vamos a continuar hablando de anestésicos locales. ¿Sí? Nosotros ya en la fase anterior, en la primera fase, ya analizamos los anestésicos locales, sabemos qué características tienen, sabemos cómo funcionan, cuál es su mecanismo de acción a grandes rasgos, fase por fase. ¿Sí? Entonces ahora vamos a continuar hablando de anestésicos locales, pero en cuanto a su farmacocinética. ¿Qué pasa una vez que nosotros depositamos? Ya sabemos cuál es su viaje, la difusión, la impregnación, la penetración. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa para que se pueda metabolizar ese anestésico local? Recuerden que al final de cuentas todo el anestésico local que nosotros estamos colocando se va a absorber. ¿Sí? Va a llegar un dado momento en el cual se va a absorber. Recuerden que no todo el anestésico local que colocamos llega directamente a la membrana, a la fibra nerviosa. Entonces, los que se van para otras zonas son absorbidos, son distribuidos, son biotransformados y son eliminados. Pero, ¿qué pasa con el anestésico local que llega a introducirse a la membrana, a la fibra nerviosa? Recuerden que va a llegar algún momento dado en que se van a salir esas moléculas. ¿Sí? Como a lo mejor no van a salir tan fuertes como nosotros las colocamos en un inicio, a lo mejor van a trozarse esos enlaces químicos, pero van a salir, tarde o temprano van a seguir. ¿Por qué? Porque hay una reversibilidad de ese efecto de bloqueo que nosotros conseguimos. Entonces, ¿qué pasa cuando se salen de la membrana? Pasa esto, se absorbe. Y después se distribuyen, se transforman y se eliminan. Entonces, todo el anestésico local que nosotros colocamos, que nosotros inyectemos, va a tener su farmacocinética, ¿sí? Como la farmacocinética que ustedes estudiaron en farmacología para cualquier medicamento, es igual para los anestésicos locales. Entonces, la absorción, que es la primera fase de la farmacocinética, comienza desde que se aplica el anestésico local. Desde el momento en que nosotros inyectamos el anestésico, va a comenzar la absorción. No toda el anestésico se va a absorber desde que nosotros lo depositamos. ¿Por qué? Porque gran parte se va a ir a la membrana, a la fibra nerviosa. Si nosotros colocamos una técnica de anestesia adecuada, la otra parte que no se va a la membrana se empieza a absorber. Una vez que ya se revierte el efecto y las moléculas de anestésico local que están dentro de la membrana van a comenzar a salir, y cuando comienzan a salir, entonces también van a ser captadas, también van a ser absorbidas. Entonces, ahora, ¿qué pasa? En la absorción del anestésico local está directamente influido por la vascularidad del tejido donde se deposita. Ok, entonces, ¿qué pasa? Mientras más vascular sea el tejido donde nosotros estamos depositando, mayor cantidad de anestésico se va a absorber. El anestésico local es más complicado que viaje hasta la membrana de la fibra nerviosa en un tejido muy vascular, entonces va a ser absorbido en mayor cantidad. Aún así, aunque nosotros logremos depositar y logremos un bloque profundo, logremos que esa gran cantidad se vaya a la fibra nerviosa,
Aún así, va a salir en algún momento y todos estos tejidos van a captar a nuestro anestésico local. Entonces, realmente cuando tenemos un tejido muy vascularizado, va a contribuir a una vasodilatación del propio anestésico local. Recuerden que un anestésico local sin vasoconstrictor tiene una característica principal, que es la vasodilatación. Entonces, si ustedes inyectan un anestésico local sin vasoconstrictor, nos va a provocar ese anestésico una vasodilatación. Y al haber una vasodilatación, hay un aumento de esa vascularidad, hay un aumento de ese flujo sanguíneo. Entonces, al haber ese aumento del flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar? Que ese anestésico local va a ser captado en mayor cantidad hacia la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Es por eso que los anestésicos locales sin vasoconstrictor son menos potentes que los de con vasoconstrictor, menos potentes y también duran menos tiempo con ese bloqueo profundo. ¿Y por qué nos ayudan a tener a una vasodilatación? Por tanto, al haber una mayor cantidad de ese flujo sanguíneo, nos ayuda a captar, a absorber el anestésico local que estamos colocando. ¿Sí? Esto es muy punto y aparte de los anestésicos locales con vasoconstrictor. Los de con vasoconstrictor estamos reduciendo esa vasodilatación, por lo tanto reducimos la vascularidad. Por eso los anestésicos locales con vasoconstrictor duran más tiempo el efecto y son más potentes. Entonces, es ahí el que nos influye directamente el tiempo del bloqueo profundo y también la potencia, la calidad del efecto de este vasoconstrictor. No quiere decir con esto que si ustedes colocan un cartucho de anestésico local sin vasoconstrictor, inmediatamente se les va a ir el efecto. No. A lo mejor un cartucho de lidocaína sin vasoconstrictor me dura, por ejemplo, 45 minutos de un bloqueo profundo, 30 minutos, de 30 a 45 minutos, pero si yo lo coloco un cartucho de lidocaína con vasoconstrictor, a lo mejor me va a durar 1 hora o 1 hora 15, 1 hora 20 de bloqueo profundo. ¿Sí? Entonces es mayormente captado un anestésico local sin vasoconstrictor que uno con vasoconstrictor. Pero aún así tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Sí? Es por eso que les digo que va a depender la selección del anestésico local, uno, de la salud de su paciente, otro, del tratamiento que ustedes van a realizar. ¿Sí? Porque a lo mejor ese paciente es un paciente hipertenso y que digan, híjole, pues no está controlado realmente, yo tengo miedo de colocar un anestésico local con vasoconstrictor. Ok, pueden colocar uno sin vasoconstrictor, pero ¿qué le vas a hacer? Si le vas a hacer una extracción, entonces no vas a tener un campo visible, vas a tener un sangrado completo. ¿Por qué? Porque uno sin vasoconstrictor nos ayuda a tener una vasodilatación. Decir, bueno, pues yo no voy a hacer una extracción a este paciente hipertenso, le voy a colocar una resina, por ejemplo, o un tratamiento de endodoncia, que es un tratamiento el cual tenemos que invertir mucho tiempo. Dice, bueno, voy a hacer un tratamiento de endodoncia, le coloco un anestésico local sin vasoconstrictor. Hay que estar conscientes de que ese efecto profundo nos va a durar entre 30 a 45 minutos, un cartucho. Entonces, si yo me voy a extender de ese tiempo, ¿qué puedo hacer? Coloco más cantidad de anestésico y yo puedo jugar con las cantidades de anestésico para que me alcance el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es como característica principal un anestésico local sin vasoconstrictor nos ayuda a una vasodilatación. Al haber una vasodilatación hay un incremento de vascularidad, de flujo sanguíneo. Al haber ese incremento de vascularidad, hay una mayor captación o absorción de ese anestésico local, por tanto, nos influye directamente en cuanto al tiempo de bloqueo y a la calidad del efecto.
Y también al haber mayor cantidad de anestésico local absorbido o captado, no se influye directamente con la toxicidad, con una posible toxicidad. Ok, ahora van a decir, bueno, entonces, si yo coloco un anestésico y todo me lo está absorbiendo, todo me lo está captando, ¿es tóxico? No, realmente va a depender de la cantidad que yo coloque. Si me estoy pasando de la cantidad de cartuchos máximos a ese paciente que yo tengo en ese momento, de acuerdo a su peso, entonces si yo le meto muchos cartuchos excediéndome de esa cantidad límite, entonces sí estoy tomando el riesgo de toxicidad, porque va a haber una absorción en grandes cantidades de ese anestésico. Recuerden, todo el anestésico que ustedes inyecten va a llegar el momento en que sea absorbido por completo, tarde o temprano. Primero va a absorber todo lo que no llegue a la membrana de la fibra nerviosa y después se va a absorber todo el anestésico que salga de la membrana nerviosa. Entonces, al final de cuentas, todo lo que coloquen de anestésico va a ser absorbido. Si ustedes se pasan del límite máximo, vamos a tener una posible toxicidad. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Segunda parte, distribución. Ya tuvimos una absorción, ya se captó en tejidos vasculares, en tejidos irrigados, vascularmente. Ahora, ¿qué pasa? Ese anestésico que se captó, se absorbió, se va a distribuir. ¿A dónde? Va a viajar a diferentes tejidos del cuerpo, va a viajar a diferentes órganos. ¿Dónde se va a quedar en mayor cantidad? Pues en los órganos que están más perfundidos o más irrigados, como lo son riñón, sistema digestivo, el vaso, músculo esquelético, cerebro. Se fijan, son órganos que tenemos más vascularidad. Y también tenemos piel, hígado, hueso, o sea, tenemos más órganos que son menormente irrigados comparados con los primeros, pero aún así, una vez que se absorbe por la sangre, por tejidos vasculares, tiene la capacidad de distribuirse, va a viajar nuestro anestésico que se captó a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros órganos, y se va a quedar en lugares, en órganos que son mayormente perfundidos o mayormente irrigados. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque pacientes, por ejemplo, que están comprometidos, que tienen una enfermedad hepática, por ejemplo, en hígado, sabemos que aquí ya podemos tener problemas, ¿sí? El hígado no está funcionando adecuadamente y todavía le estamos colocando una cantidad extraorbitante de un anestésico, entonces vamos a forzar a este órgano que no está trabajando adecuadamente. Lo mismo en riñón, lo mismo en sistema digestivo, vaso, todos los órganos, si están comprometidos, y nosotros colocamos un anestésico local y todavía en grandes cantidades, pues entonces ahí es donde vamos a provocar una posible toxicidad. Entonces ya se distribuyó nuestro anestésico local. ¿Qué sigue? Que se biotransforme, que se metabolice o que se destoxifique, que haya una destoxificación. Entonces, la mayor parte del anestésico local que nosotros colocamos se transforma en el hígado. Depende de qué, del tipo de anestésico que nosotros estemos colocando, si es el grupo de las amidas o si es el grupo de los ésteres, porque no los dos grupos se transforman en el mismo sitio. Por ejemplo, el de la articaína se va a transformar en plasma por medio de hidrólisis. Y ahorita vamos a ver, dependiendo cada grupo, dónde va a tener el metabolismo. Entonces ya se captó, ya se absorbió, ya se distribuyó, ahora va a viajar a los lugares donde se va a metabolizar. Entonces aquí tenemos al grupo de los ésteres. Yo les dije, el grupo de los ésteres se hidroliza principalmente en el plasma. Entonces, ¿qué pasa con el grupo de los ésteres? Al metabolizarse directamente en plasma,
se va a metabolizar por medio de una hidrólisis. La hidrólisis, la velocidad a la que se hidroliza un anestésico del grupo de los ésteres es variable. Depende del anestésico del que estemos hablando. Por ejemplo, tenemos a la tetracaína, tenemos a la procaína, tenemos a la clorprocaína. De estos anestésicos, creo que ya en México ya no los encontramos. El único que se encontraba últimamente era la procaína, pero ya cada vez es más complicado encontrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos anestésicos? Por ejemplo, tenemos a la tetracaína, que su hidrólisis es lenta. Y entonces, al tener una hidrólisis lenta, ¿qué pasa? Que el anestésico es capaz de mantenerse más tiempo en sangre, porque se hidroliza muy lento en el plasma. Entonces, ¿qué pasa? Que se distribuye más rápido, no se biotransforma rápido, entonces su toxicidad va a aumentar, porque al momento de que no se metaboliza tan rápido, sigue viajando ese anestésico a través de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que llega a diferentes órganos, puede llegar a riñones, corazón, llega a cerebro, y al estar en esos órganos podemos tener una toxicidad. Ahora, tenemos a la procaína, se hidroliza más rápido que la tetracaína, entonces al hidrolizarse más rápido, se metaboliza más rápido, por tanto, ya no tiene la capacidad tanto de estar viajando constantemente porque se hidroliza más rápido. Entonces, al hidrolizarse más rápido, la toxicidad disminuye. También igual, la clorprocaína también se hidroliza muy rápido y su toxicidad disminuye. ¿Por qué? Porque se metaboliza más rápido. ¿Dónde? En plasma. Bien, dentro de esa sangre que está viajando, nuestro anestésico, el grupo de los ésteres, se está metabolizando al mismo tiempo. Pero mientras más rápido se hidrolice, pues disminuye su velocidad. ¿Pero qué tenemos? Tenemos una sustancia a la cual ya habíamos hablado anteriormente, que es el ácido aminoparabenzóico o el PABA, que no se metaboliza. Es muy difícil de metabolizar. Entonces, al no metabolizarse, todo lo que no se metabolice se libera o se excreta directamente mediante orina. Pero recuerden que aparte tenemos ese plus de que hay pacientes hipersensibles a esta sustancia. Y al no metabolizarse, ¿qué pasa? Que se mantiene más tiempo presente en nuestro cuerpo. Y si es un paciente hipersensible, pues va a tener reacción a esta sustancia, al PABA. ¿Sí? Que ya habíamos dicho que tampoco no es que haya muchísimas personas con reacciones alérgicas al PABA, de hecho son pocas, pero esas pocas nos pueden reaccionar. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el grupo de las amidas? Las amidas, a diferencia de los ésteres que se metabolizaban en plasma, estos se metabolizan en hígado principalmente. Y dentro del grupo de las amidas hay un anestésico que es la prilocaína, que aparte de metabolizarse en hígado, también lo hace por pulmón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ok. Al metabolizarse, en esta zona, si se fijan aquí, ya no lo hace por plasma, a diferencia de los ésteres que lo hacía por plasma y que dependía de la hidrólisis. Entonces, no depende de la hidrólisis, depende de la capacidad de absorción. Entre más rápido se absorba, no se hidroliza, se absorba, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar su toxicidad. Se hidroliza más rápido, sí, pero como no se hidroliza en sangre, en plasma, como los anteriores, pues tiene la capacidad de viajar en sangre. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a hígado y ahí se puede metabolizar. Entonces, si se absorbe en grandes cantidades, más rápido aumenta la toxicidad porque no va a llegar inmediatamente a hígado. Va a llegar, recuerden, a lugares con mayor irrigación, como lo vimos en esta tablita. Se fijan, en hígado hay una irrigación de un 6%. Entonces, hay otras zonas
mayormente irrigadas, como son riñón, como son sistema digestivo y vaso, como son músculo, esqueleto y el cerebro. Entonces, cuando se absorben, si nosotros lo colocamos en grandes cantidades, se va a absorber en grandes cantidades y antes de que llegue al hígado va a llegar a estas zonas porque son órganos mayormente irrigados comparados con el hígado. Se va a metabolizar el grupo de las amidas hasta que llegue al hígado. Entonces, si nosotros lo colocamos en grandes cantidades, se absorbe en grandes cantidades y al absorberse en grandes cantidades es más tóxico, perdón. Entonces, como por ejemplo, los que se absorben en grandes cantidades, tenemos a la prilocaína y a la lidocaína. La lidocaína y la mepivacaína, que son anestésicos que nosotros utilizamos con mayor frecuencia dentro de las amidas, de hecho son anestésicos que más se utilizan, son los que más se van a utilizar ustedes. Son de una absorción intermedia, por lo tanto tienen una toxicidad intermedia. Aún así tenemos que tener cuidado de no exagerar con las cantidades de anestésico local. Y no podemos pasarnos de la cantidad máxima, de ese tope, porque entonces, aunque tenga una toxicidad intermedia, nosotros lo vamos a incrementar significativamente porque estamos colocando muchísimo anestésico y se está absorbiendo de manera elevada. Y tenemos a la bupivacaína y a la ropicaína, que la absorción es muy lenta. Y no es tan fácil de que lo capten otros tejidos, dura más tiempo, es por eso que son anestésicos locales de efecto prolongado. Si recuerdan, en una tablita de efecto, en cuanto a la clasificación de anestésicos locales, que era por el tiempo de acción, estos estaban en los de efecto prolongado. Entonces duran más tiempo, nuestro mecanismo de acción, nuestro bloque dura más tiempo, se absorben lentamente porque tienen la capacidad de fijarse un poquito más en nuestra membrana de la fibra nerviosa. Por tanto, al ser poco absorbidos, su toxicidad disminuye muchísimo. Pero entonces, como este grupo de las amidas tiene la característica de que son metabolizados principalmente en hígado, a excepción de la prilocaína, que tanto se metaboliza como hígado, también lo hace por pulmón, tenemos que tener muchísimo cuidado con pacientes con una deficiencia hepática. ¿Y por qué? Aquí sí, vamos a poner en peligro a este paciente. Aumentamos las reacciones tóxicas. Entonces, están contraindicados completamente anestésicos de este grupo. A lo mejor podemos cambiar si vemos un paciente comprometido hepáticamente, en lugar de colocarle un grupo de las amidas, nos podemos ir por un grupo híbrido, como la articaína. Porque del grupo ésteres tenemos a la procaína, pero es muy difícil de encontrar este anestésico. Sería lo ideal colocarle este tipo de anestésico a un paciente que tiene su hígado comprometido. Es muy complicado encontrar ese anestésico, pero tenemos la opción de la articaína, porque la articaína, al ser híbrido, tanto se metaboliza en plasma como en hígado, pero no estamos cargando al hígado completamente para que se metabolice este tipo de anestésico híbrido. ¿Vale? Entonces, ahora, ya se metabolizó nuestro anestésico, ¿qué sigue? Que se elimine y va a excretarse principalmente en riñón y depende aquí de la vida media del anestésico. ¿Sí? En vida media sistémica, obviamente ya dijimos que entre más prolongado sea el efecto, pues va a tardar más en salirse las moléculas de anestésico del interior de la membrana de la fibra nerviosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre más dure, más tarde en absorberse, más va a tardar en distribuirse, más va a tardar en metabolizarse. Entonces, más va a tardar en eliminarse. Entonces, hay unos que se eliminan más rápido, los que son menos potentes, o también cuando nosotros colocamos una técnica de anestesia de manera equivocada, de manera errónea, entonces va a haber una mayor captación, va a haber una mayor absorción de ese anestésico y se va a eliminar más rápido. Pero también si nosotros colocamos mayor cantidad de anestésico, podemos
ayudar a una toxicidad, ¿sale? Y todo lo que no se metabolice, los metabolitos, fracciones libres de anestésicos, el PABA, por ejemplo, si es del grupo de los ésteres, todo lo que no se haya metabolizado se va a liberar directamente a través de la orina, sin metabolizarse. Y todas esas porciones que no se metabolizaron, metabolitos o fracciones libres, va a depender la liberación del pH de la orina. Si es una orina ácida, va a haber una eliminación rápida. Si es una orina alcalina, entonces va a haber una eliminación más lenta. Entonces aquí ya tenemos, ahora sí, la farmacocinética de los anestésicos locales. Hasta aquí, chicos. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Yo le quería preguntar, ¿es posible que si se mezcla la prilocaína con otro grupo de las amidas, se pueda metabolizar en hígado y pulmón o debe ser 100% puro? Mira, puedes mezclar, de hecho, tú me estás comentando la prilocaína sigue siendo del mismo grupo de las amidas. Entonces, estamos mezclando prilocaína, como por ejemplo con mepivacaína. Supongamos que tú nada más tenías un cartucho de prilocaína que es muy difícil de encontrar, lo colocas, ya no tienes más, no te hizo efecto, entonces ahora optas por colocar mepivacaína porque ya no tienes prilocaína. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues gran parte se va a metabolizar en hígado y la parte que colocaste prilocaína, una pequeña parte se va a metabolizar por pulmón. Pero siempre, o sea, puedes mezclarlos, no pasa nada, siempre y cuando no nos pasemos de la cantidad máxima. Si estamos hablando de, yo coloqué un cartucho de prilocaína y ya no tengo más, no me hizo efecto, ahora agarro uno de mepivacaína, no pasa nada, porque estamos hablando de dos cartuchos. A lo mejor son del mismo grupo, donde no se metabolizan exactamente en la misma zona, no pasa nada, estamos hablando de dos cartuchos, no estamos hablando de 11, 12, 13 cartuchos que estamos colocando a un paciente de 70 kilogramos. Ahora, si estamos hablando de un paciente desnutrido, no sé, 40 kilogramos, un paciente joven, aquí ya tenemos que considerar la cantidad de cartuchos máximos que podamos colocar. Si estamos hablando de un paciente con una deficiencia hepática, entonces a lo mejor aquí ya vamos a tener un problema. Esto siempre y cuando estemos excediendo de la cantidad máxima de cartuchos. ¿Por qué? Porque, ok, colocas tú tu prilocaína, una parte se metaboliza en hígado, otra en pulmón, pero ya no tienes prilocaína. Y empiezas a colocar mepivacaína, por ejemplo, una y otra vez, no te hace efecto. Entonces aquí sí ya hay problema con ese paciente que tiene una deficiencia hepática, porque la mayor cantidad que has colocado de anestésico se va a metabolizar en hígado. Y ahora, supongamos la otra cara, ¿sí? Estamos mezclando un éster con una amida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues yo estoy liberando un poquito, estoy colocando un éster, el éster se va a metabolizar completamente en plasma y la amida en hígado, ¿sale? Entonces ya no le estoy metiendo toda la carga a hígado. Ahora, hablemos de la articaína, que es un anestésico híbrido completamente, tanto se metaboliza como en plasma, tanto se metaboliza como en hígado. Entonces, a lo mejor un paciente con deficiencia hepática, donde tú no puedes encontrar procaína, por ejemplo, porque ya no la tenemos aquí en México en el mercado, articaína es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque no todo el anestésico se va a metabolizar en hígado, no vamos a cargar al hígado para forzarlo. Va a ayudar porque gran parte también se va a metabolizar en plasma. ¿Sale? Ahora mezclamos una articaína con otro anestésico de las amidas, no pasa nada, siempre y cuando no elevemos una cantidad exagerada de cartuchos, dependiendo del peso del paciente y de la salud del paciente, que ya más adelante hablaremos de condiciones de salud del paciente y cantidades máximas de cartuchos de anestésico dependiendo el peso del paciente. ¿Sí te aclaré un poquito o definitivamente te dejé peor? No, sí, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios?
Parece que no, ¿verdad? Entonces, hasta aquí tenemos la farmacocinética de los anestésicos locales. Entonces, a grandes rasgos, todo anestésico que nosotros vamos a colocar es el anestésico que se va a absorber tarde o temprano. Y una vez que comience la absorción, va a continuar con la distribución, que va a seguir con la biotransformación y va a terminar con una eliminación. Todo lo que no se haya metabolizado se va a eliminar directamente a través de la orina y dependiendo del pH de la orina, se va a eliminar rápido si es una orina ácida y lento si es una orina alcalina. ¿Verdad? Entonces, ahora, vamos a hablar un poquito de anestésicos locales, ahorita sin vasoconstrictor, porque ya de aquí vamos a enfocarnos un poquito más a los vasoconstrictores, pero a ver, vamos a hablar de un efecto de un anestésico local sin vasoconstrictor, porque aquí es donde tenemos que tomar nuestras precauciones. Yo ya les había comentado que un anestésico local sin vasoconstrictor tiene la característica principal de ser un vasodilatador. Es por eso que si ustedes van a hacer una extracción o con un paciente que no pueden colocar un anestésico local con vasoconstrictor, tienen que tener mucho cuidado y lo tienen que pensar muy bien. Sí, porque una extracción es un campo, un procedimiento quirúrgico, un procedimiento donde involucramos una hemorragia y si ustedes colocan un anestésico local sin vasoconstrictor, vamos a tener una vasodilatación como tal, entonces vamos a tener un sangrado muy potente. Ese sangrado potente, ¿qué va a pasar? Que nos va a absorber nuestro anestésico y que va a repercutir esa absorción, pues el bloqueo profundo y la duración. Nos va a durar menos ese anestésico y pues vamos a tener problemas de esa hemorragia. Entonces hay que saber cuándo podemos colocar un anestésico local sin vasoconstrictor, de preferencia en un procedimiento no quirúrgico. Si realmente se requiere, dependiendo obviamente la condición de salud de nuestro paciente. Entonces, un anestésico local sin vasoconstrictor nos provoca una vasodilatación. ¿Qué va a pasar? Nos va a incrementar el grado de absorción por esa vasodilatación, por esa presencia de ese flujo sanguíneo incrementado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a repercutir al bloqueo profundo, lo que nos va a dar lugar a tratar de colocar más anestésico. Vamos a aumentar la cantidad de anestésico. Ahora, ¿de qué depende la toxicidad? De las cantidades del número de cartucho que nosotros colocamos, dependiendo del peso del paciente y del estado de salud del paciente. Si nosotros nos pasamos de ese límite, entonces ahora sí va a ser tóxico completamente nuestro anestésico. Vamos a aumentar el sangrado porque es vasodilatador, un anestésico local sin vasoconstrictor. Aquí tenemos una arteria normal, una arteria convencional, si nosotros manejar vasoconstrictor o una vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros colocamos nuestro anestésico local sin vasoconstrictor y tenemos esto, una apertura de nuestra arteria. Es por eso que este sangrado. Si nosotros colocamos un anestésico local con vasoconstrictor, tenemos esto, un cierre de nuestra arteria. Y al tener un cierre de nuestra arteria, tenemos una disminución de nuestra vascularidad, una disminución de nuestra irrigación sanguínea, por lo tanto, una disminución de nuestra absorción. Y si yo coloco, acuérdense que entre menos absorción haya, menor toxicidad. ¿Vale? Dependiendo si es del grupo de las amidas o el grupo de los ésteres. Si es el grupo de las amidas, pues entonces ya sabemos que se va a metabolizar en hígado. Si es el grupo de los ésteres, se va a metabolizar en plasma. ¿Vale? Entonces, un anestésico local sin vasoconstrictor nos provoca una vasodilatación y esto va a ir directamente repercutido a la calidad de nuestro bloqueo profundo y a nuestro tiempo. Va a durar menos tiempo un anestésico local sin vasoconstrictor. ¿Hay dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. Ok, perfecto. Entonces, cartuchos de anestesia.
los encontramos con vasoconstrictor y los encontramos sin vasoconstrictor. Entonces, ¿qué es un vasoconstrictor? Pues es un fármaco opresor de los vasos sanguíneos que nos va a reducir el calibre de estos vasos sanguíneos, o el calibre de nuestras arterias. Por lo tanto, van a controlar la perfusión tisular, van a disminuir ese sangrado y nos va a ayudar a que se absorba menos el anestésico local. Por tanto, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un mayor tiempo de efecto del anestésico y una potencia significativa. Pero no quiere decir que por eso, si yo coloco cartuchos, no va a ser tóxico. Claro, va a ser tóxico si yo me excedo de la cantidad de cartuchos. Que ya al final de este capítulo vamos a hablar de cantidades máximas de cartuchos, ¿sí? Para que no se vayan a estresar. Entonces, ya sabemos lo que es un vasoconstrictor. Es algo que nos va a ayudar a disminuir el calibre de nuestras arterias, de nuestros vasos sanguíneos, para evitar un sangrado. Y al evitar ese sangrado, se va a captar más lentamente, va a ser una absorción más lenta de nuestro anestésico local. Por lo tanto, disminuye la toxicidad siempre y cuando no nos excedamos de la cantidad de cartuchos. Muy bien, muchachos, pues entonces por el día de hoy le dejamos hasta aquí, iniciando con vasoconstrictores, y el día de mañana continuamos con este tema. Nos vamos a enfocar ahora sí a detallar un poquito en vasoconstrictores. ¿Qué vamos a hablar? Diferentes tipos de vasoconstrictores, cómo funcionan los vasoconstrictores, concentraciones diferentes, ventajas y desventajas de cada uno, de los que hay, cuáles se usan con mayor frecuencia. ¿Sí? Es lo que vamos a estar hablando, lo que resta de nuestro tema. Si no hay dudas, no hay preguntas, dejamos hasta aquí por el día de hoy y vamos a pasar y lista. Cano Leal. Herrera Román. Presente. López Pérez. Ricardo. Salazar Montoya. Presente. García Miranda. Presente. Valenzuela Reyes. Presente. Serrano Venegas. Flores Colón. David. Díaz Landeros. Presente. Martínez Treviso. Presente. Contreras Martínez. Me avisó que su micrófono está descompuesto. Gurrola Montoya. Luna Alba. Presente. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Damasco García. Doctora, no pude prender mi micrófono por aquí. Estoy. ¿Quién eres? Oliva Rivera. Presente. Villarreyes. Presente. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Escareño. Presente, doctora. Díaz Segura. Presente, doctora, buen día. Buen día. Rivera Valdés. Presente, doctora. Ruesga Orozco. Presente. Díaz Martínez. Presente, doctora. Sánchez Sánchez. Presente, doctora. Ruiz Cardosa. Presente, doctora. Robles Vázquez. Mora Pérez. Doctora Robles, presente, es que Muy bien, gracias. Y Ariadna, ¿verdad? También me contestó. Sí, doctora. Gracias. Luna García. Presente. Campoya Bustillos. Presente. Anchondo Luna. Presente.
Medellín Payán, Presente, doc. Sáenz Carvajal, Presente, doctora. Ponce Almazán, Corral Mendoza, Presente. Damasco García, Aquí estoy, doctora. gracias. Martínez Reyes, Presente, doctora. gracias. Flores Colón, Presente, doctora. gracias. Serrano Venegas, Vanessa, López Pérez, Martín y Cano Leal Armando. Perfecto, registramos. Muy bien, chicos, pues espero que tengan una bonita tarde y el día de mañana continuamos con el tema. Esperamos avanzar un poquito más para recuperarnos de la clase perdida el día de ayer. Espero que tengan bonita tarde y nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Hasta luego, chicos. Bye bye. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctora.